Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a hablar de lo que es la fisiología del fondo de ojo para ver todas las estructuras que tiene. Y el examen del fondo de ojo es una técnica que permite observar el interior del globo ocular para diagnosticar alguna enfermedad o para comprobar la evolución de patologías como la diabetes o hipertensión. Para eso es lo que se hace, ¿sí? Entonces, debemos saber y tener en cuenta esto, ¿no? Ahora, y aquí lo primero para poder realizar el fondo de ojo, la exploración del fondo de ojo, tengo que dilatar al paciente con ciertos medicamentos que producen midriasis, que ahorita los vamos a ver. Y aquí tenemos una pupila dilatada y al mismo tiempo estoy viendo el fondo de ojo. Entonces, para hacer un fondo de ojo es necesario dilatar la pupila. Ahora, el objetivo es evaluar las estructuras de la retina mediante el estudio del oftalmoscopio, ¿sí? Ahora, en el fondo de ojo, es la única parte del organismo donde se puede observar en vivo el hecho vascular directamente, no en otra parte. Aquí lo estamos viendo en vivo. El fondo de ojo es la única parte del organismo donde se puede observar en vivo el hecho vascular directamente. Y vemos la retina, que es de un color rojo amarillento, la mácula, que es más oscura, vemos el nervio óptico, la papila o mancha ciega, vemos las venas, vemos las arterias. Aquí lo vemos ya en una dimensión más grande, donde vemos el nervio óptico, vemos la mácula y el color, que debe ser uniforme. Siempre la mácula es más oscura y el nervio es más claro. Y el nervio siempre va a estar del lado nasal y en la mácula va a estar del lado temporal. Ahora, el material necesario que yo debo tener. Uno, un oftalmoscopio directo. Y ahorita vamos a ver cuáles son las cualidades de ese oftalmoscopio. Dos, vamos a tener un oftalmoscopio binocular indirecto. Tres, la oftalmoscopía binocular con lámpara de hendidura. Y las sustancias midriáticas que debo tener. ¿Cuáles? La tropicamida, que es un midriático. El clorhidrato de ciclopentolato al 1% también es midriático. Entonces, todo eso debo tener. Un oftalmoscopio directo, un oftalmoscopio binocular indirecto, la biomicroscopía con lámpara de hendidura y sustancias midriáticas. Ahora, el oftalmoscopio directo. Vamos a ver qué cualidades tiene esto, ¿no? Proporciona una imagen amplificada entre 14 a 16 aumentos. Ese es lo que nos proporciona este aparatito. Consta de dos partes, una cabeza y un mango. En la cabeza encontramos lentes de diferentes tipos, positivos y negativos. Encontramos diafragmas y filtros. Entonces, en la cabeza, ahí voy a encontrar lentes, diafragmas y filtros. En el mango es el depósito donde voy a encontrar la fuente de energía, ¿no? Entonces, esa sería cabeza y mango, le estudio al oftalmoscopio directo. Y aquí vemos la cabeza, que es lo negro, y esto sería el mango. En la cabeza hay un orificio que es destinado para el observador. Aquí voy a poner el ojo. Tiene un juego de lentes esféricas que se interpone en el sistema de observación. Y este juego de lentes esféricas son positivas y negativas. Las positivas se van a caracterizar porque son de color negro, el número que va a marcar. Las negativas son de color rojo. Entonces, pero eso lo voy a observar aquí, ¿sí? Y el dedo que va a estar haciendo que este disco circule. Y aquí van a aparecer lentes de color rojo y lentes de color negro. Pero hay algunos oftalmoscopios que no tienen negro, tiene verde.
y los verdes son positivos. Entonces, el número de lentes que existe, positivas, que tiene la cabeza, positivas son 12 y negativas son 11. También tiene un juego de filtros y diafragmas que se interpone en el sistema de iluminación. Eso tiene la cabeza. Y en el mango la fuente de luz. Y entonces, aquí vemos, miren, ya con más claridad. Aquí tenemos donde voy a poner el orificio. Aquí es donde voy a observar con qué lente voy a estudiar, con qué lente estoy trabajando. Puede ser negativo o puede ser positivo. El negativo va a ser rojo y el otro es negro o puede ser de color verde. Ahí van a aparecer. Si yo soy miope y tengo 2 dioptrías, cuando yo voy a ver al paciente, le pongo 2 dioptrías para que yo en el momento de que yo me acerque al paciente, yo ya vea la imagen de la retina nítida. Aquí están 12 lentes positivos que tiene y 11 negativos, que las va a tener aquí en este círculo, donde está adentro de la cabeza, ¿no? Ahora, en la oftalmoscopía directa, esto proyecta la luz a través de un prisma del oftalmoscopio al fondo del ojo, que se refleja en la retina y es recogida por el observador a través de un orificio. Ese es lo que vamos a hacer. Y entonces aquí vemos el oftalmoscopio, vemos la cabeza del oftalmoscopio, vemos la fuente de luz que viene del mango, se dirige hacia la cabeza, encuentra un prisma, un prisma que se refleja, hace que la luz se refleja a la retina y es recogida por el observador. Ese es lo que hace el oftalmoscopio. Y con esto estamos viendo el fondo de ojo. Los diafragmas y filtros que tiene este oftalmoscopio, los diafragmas y filtros que tiene, me van a proporcionar un círculo de iluminación grande. ¿Para qué sirve? Para observar el polo posterior. Un círculo de iluminación pequeña que sirve para observar el área macular. Un filtro verde o luz anhidrita. Filtro verde o luz anhidrita. Aquí destaca las estructuras vasculares para ver los vasos sanguíneos y las fibras nerviosas. Para eso me sirve esto. Un filtro azul o cobalto para resaltar las erosiones o úlceras corneales teñidas con fluoresceína. Un círculo de iluminación cuadricular para efectuar estudios comparativos en cuanto al tamaño. Eso sirve el círculo cuadricular. Tenemos una abertura de hendidura para poner de manifiesto elevaciones, depresiones y pérdida de continuidad. Entonces, que quede claro, un círculo grande para ver el polo posterior, un círculo pequeño para ver el área macular, un filtro verde o luz anhidrita que sirve para ver las estructuras vasculares y las fibras nerviosas, un filtro azul o cobalto para resaltar las erosiones o úlceras corneales, un círculo de iluminación cuadricular para poner de manifiesto, para hacer estudios comparativos en cuanto al tamaño, y una abertura en hendidura para poner de manifiesto elevaciones, depresiones o pérdida de continuidad. Eso es lo que tiene en la cabeza del oftalmoscopio, entre los diafragmas y filtros, ¿no? Y aquí vemos, mire, dice, círculo de iluminación grande. ¿Para qué me sirve esto? Para ver el polo posterior. Esto sirve un círculo de iluminación pequeña para observar el área macular. Aquí tenemos un filtro de color verde. ¿Para qué me sirve? Para destacar o observar las estructuras vasculares y las fibras nerviosas. Una luz azul o de cobalto. ¿Para qué? Para resaltar erosiones o úlceras corneales. Un círculo de iluminación cuadricular, que sería esto. Aquí tiene una línea que tiene como una serie de cuadritos, ¿no? Que sirve para efectuar estudios comparativos. Aquí tenemos otra que sería una abertura de hendidura, que sería esto, para poner de manifiesto
elevaciones, depresiones y pérdida de continuidad. Ese es lo que me sirve. Este es un oftalmoscopio viejito, mire, de los que antes los usaban, que únicamente el oftalmólogo veía y los demás no veían, ¿no? Y entonces con ese aparatito vemos claramente la papila, que es esto, la mácula y toda la retina y la presencia de los vasos, mire. Eso es con eso. Y entonces, pero si yo quiero ver con luz verde o luz anirita, que sirve para destacar las estructuras vasculares o fibras nerviosas, le pongo esto y veo con claridad, fíjense, los vasos sanguíneos, con claridad. Veo todo este repliegue que son las fibras nerviosas, ¿no? Y veo con claridad el nervio óptico. Para eso me sirve la luz anirita o luz verde, que se llama. Ahora, ventajas e inconvenientes que tiene la oftalmoscopía directa. Entonces, para efectuar el estudio lo hago con el oftalmoscopio, ¿no? Ventajas de este aparatito, que es fácil de usarlo. Fácil de usarlo. Es portátil, donde tú quieres llevarlo. Tiene un útil, es bueno en el cribaje de la retina. Bajo costo. Y tiene una imagen amplificada. Y los inconvenientes es que no permite la visualización de los medios turbios. Si hay hemorragias adentro del vitrio, esto no permite ver. El campo es muy limitado, únicamente ve el polo posterior, no ve la retina. Falta de esteriosis, es decir, porque aquí estás viendo la retina con un solo ojo, no estás viendo con los dos. Por eso falta esto y no se ve la profundidad. El otro inconveniente es que uno se tiene que acercar demasiado al paciente. No se puede explorar la periferia de la retina. Esos son los inconvenientes de este aparatito. Pero todos lo usamos y es un aparato que nos ayuda a sacar de dudas, ¿no? Este aparatito. Y entonces, con esto observamos lo que es el reflejo rojo, nos metemos, vemos el vitrio y vemos la retina, ¿sí? Ahora, vean cómo es el inconveniente que es esto, que se les decía que tiene uno que acercarse mucho al paciente, ¿no? Es de bajo costo porque no es caro, la imagen amplificada que me da y fácil uso, ¿no? Pero tiene uno que acercar mucho al paciente. Aquí sería el oftalmoscopio. Ahora, la oftalmoscopía binocular indirecta, que ese es el otro procedimiento. Ofrece una imagen amplificada, invertida y real. Los instrumentos que usa este aparato es un oftalmoscopio binocular. Aquí empleas los dos ojos y en el otro un ojo. También tiene una lupa esférica, un identador, que es este, que sirve para abrir el párpado. La lupa tiene 20 dioptrías. La magnificación del campo es de 3 aumentos. La X quiere decir aumentos. 3 aumentos y el campo de observación es de 45. Y lo realizamos a una distancia de 50 a 80 centímetros de distancia. Y no tenemos por qué acercarnos. Aquí se está viendo el fondo de ojo. Pero para esto, para poderlo llevar a cabo, debemos tener un aprendizaje de por lo menos de 3 años para poder aprender este aparato. Aquí lo estamos viendo, mira. Y entonces el doctor está viendo todo lo que es con claridad. La parte central de la retina y la parte periferia, que es esta, mira. Esto sería la parte periférica. Ahora, el otro método sería la biomicroscopía, que se realiza a través de la lámpara de hendidura. Y aquí tenemos la lámpara de hendidura, aquí está colocado el paciente, este es el oftalmoscopio de la lámpara, que es binocular, y aquí colocamos este lente, lo metemos aquí en el ojo, ¿sí? Y este lente tiene 90 dioptrías, tiene 3 espejos, uno mediano, uno pequeño y uno grande. Y entonces los midriáticos que usamos en oftalmología son todos estos. Uno, la trópica mira. El efecto máximo es de 30 minutos.
La duración es de 4 a 6 horas. Cicloplégicos al 0.5 al 1%, tenemos el efecto máximo es de 45 minutos. Duración 24 horas. La homatropina al 1 o al 2%, 45 minutos su efecto máximo. Y la duración es de 24 a 48 horas. La atropina, 40 minutos y dura 7 días con dilatación de la pupila. La fenilefrina, 60 minutos, el efecto máximo y dura 5 a 7 horas. El que usamos en la práctica es la tropicamida. El cicloplégicos ya no los usamos porque tiene un efecto de droga y únicamente con receta especial para medicamentos especiales te lo venden en la farmacia, no te lo venden así naturalmente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a tener? Uno sería, cuando yo voy a explorar la retina, tengo que seguir ciertos parámetros. Uno, presentarme con el paciente. Dos, explicarle el procedimiento a realizar. Tres, colocar al paciente a la altura adecuada. Cuatro, verificar que el oftalmoscopio funcione, porque ya que lo dilataste, ya platicaste y el oftalmoscopio no funciona, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, hay que ver si funciona o no funciona. Se toma el oftalmoscopio con la mano isilateral al ojo que se va a explorar. Si yo voy a explorar el ojo derecho del paciente, yo tengo que agarrar el oftalmoscopio con la mano derecha y el ojo mío derecho y el ojo derecho del paciente. El dedo índice está sobre el borde del disco para poder girar y poner el número de dioptrías que sea conveniente, ¿no? Solicitar al paciente que mire un punto fijo. Se coloca a la altura adecuada del paciente. Dirigir el haz de luz hacia la pupila y percibir el reflejo rojo de una manera correcta, ¿no? Mencionar las estructuras, una vez que ya estamos en el fondo de ojo, mencionar las estructuras identificadas, el nervio óptico, los vasos, la mácula, todo. Y al último, apagamos el oftalmoscopio, indicar al paciente que el procedimiento ha finalizado. Esos serían los pasos que vamos a seguir para explorar a un paciente de fondo de ojo. Y entonces, eso sería, número 1, presentarse con el paciente. Mi nombre es fulano de tal, voy a hacer este estudio, le voy a provocar una dilatación de la pupila y que esa dilatación le va a durar, ¿cuánto sería? Si yo uso la tropicamida, ¿cuánto sería la duración? 4 a 6 horas. Pero yo no le voy a decir eso, ¿sí? Fíjense que yo cuando inicié mis prácticas de oftalmología, recién llegado a Oaxaca, voy yo y le digo, le voy a dilatar la pupila y el efecto que le va a durar la dilatación viendo borroso, señor, le va a durar 4 a 6 horas. Porque así dice el libro. Lo dilaté a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche me estaba diciendo, doctor, sigo viendo borroso. Con calma, señor, ya se le va a quitar. A las 12 de la noche me habla, sigo viendo borroso. A las 3 de la mañana sigo viendo borroso. A las 4 ya no le contesté y lo dejé. Y al otro día va y me dice, doctor, ¿por qué me engaña usted? Y tiene la razón, fíjese. Y le digo, y le demostré en el libro, casi dice, por eso hablo lo que dice el libro. Sí, señor, pero aprenda usted, dice, porque yo no todavía veo borroso. Fíjense. Y entonces, ahora, todos los pacientes que yo dilato, le digo, señor, usted va a ver borroso de 4 a 5 días. De 4 a 5 días. Repítemelo. ¿Cuándo va a usted ver borroso? 4 a 5 días, doctor. Bueno, y con eso es suficiente. Y me quito de problemas. Entonces, me presento con el paciente. 2, le explico el procedimiento que voy a realizar. Aquí le está explicando la doctora. 3, colocar al paciente a la altura adecuada
puede ser en el sillón o puede ser en una silla, como lo está haciendo acá. 4, verificar que el oftalmoscopio funcione, y para eso lo prendo y con la otra mano veo si hay luz, si prendió o no prendió, pero lo estoy verificando. 5, colocar en el disco de selección de lente la que corresponde para lograr un enfoque, ¿no? Entonces, si ustedes ven, yo soy miope, aquí tiene 0, entonces le pongo 2 dioptrías. Aquí con el dedo índice le estoy manejando el disco. Y le pongo 2 y ya me voy directamente a ver el fondo de ojo. Pero si yo soy normal, no veo bien el 20/20, entonces le pongo 0. Y aquí vemos 0 y aquí tiene 1. Para examinar el ojo derecho, se tiene uno que colocar del lado derecho y el oftalmoscopio del lado derecho y mano derecha. Todo del lado derecho del médico y ojo derecho del paciente. Siempre, si voy a explorar el ojo izquierdo del médico, mano izquierda y oftalmoscopio izquierda del lado izquierdo del médico y ojo izquierdo del paciente. Tomar el oftalmoscopio con la mano icilateral al ojo que se va a explorar. Sostenerlo verticalmente como lo está haciendo frente a su propio ojo derecho, con el haz de luz dirigido hacia el paciente, ya va dirigido al paciente, y coloca el dedo índice derecho en el borde del disco. Aquí lo está colocando, miren, porque ahí va a mover qué tanto de dioptrías, con qué tanto de dioptrías puede ver con claridad. Puede ver con una dioptría, puede ver con 2 o puede ver con 3, pero ahí les tiene que estar moviendo ella. 8, indicar al paciente hacia adelante o a un objeto distante. 9, colocar el oftalmoscopio a unos 15 centímetros delante del paciente, fíjense. Aquí está a 15 centímetros delante del paciente. Y ligeramente hacia la derecha, 20 grados. Y dirigir el haz de luz dentro de la pupila. Y en ese momento que diriges la pupila, estás viendo el reflejo y vas penetrando hacia adentro, como se está viendo acá. 10, apoyar su mano izquierda, fíjense, sobre la frente del paciente y sostener el párpado superior al ojo cerca de las pestañas, para que tú puedas ver con claridad. Y ves todas las estructuras, ves el disco óptico, ves la mácula, ves los vasos, ves la retina. 11, y cuando estamos viendo ahí, tenemos que describir todas las partes que nos indica. Si veo el nervio óptico, tengo que estudiar los bordes, el tamaño, el color, la emergencia de los vasos, ¿sí? Y también, y al último que ya terminé de ver toda la retina, los vasos, el nervio óptico, la periferia, entonces le digo, vea mi luz. Y en ese momento le lastima a él la luz y a mí me lastima. Pero ahí veo exactamente a dónde está la mácula. Pero eso se deja hasta el último, no se hace al principio. Y entonces aquí tenemos para que aprendan. Ojo derecho del médico, mano derecha del médico y oftalmoscopio en el lado derecho. Y del paciente, ojo derecho. ¿Sí? Aquí sería ojo izquierdo del paciente, ojo izquierdo del médico, mano izquierda y todo va a ser del lado izquierdo. Y entonces aquí está viendo, mire, aquí se está viendo el fondo de ojo, ¿sí? Y entonces aquí está viendo el nervio óptico, está viendo la retina, todas las partes de la retina, los vasos y al último deja la mácula. Aquí tenemos otro paciente y el médico se está acercando, aquí está la luz, mire cómo se ve. Ahora, para poder yo valorar la retina, tengo que hacerlo en una forma imaginaria. Trazar una línea vertical como se está haciendo aquí, vertical. Y al trazar esta línea vertical, olvídense esta horizontal. Vertical, estoy dividiendo la retina en dos partes. Una sería esta y la otra sería esta. La que está, aquí está el área macular, mire. Entonces, todo lo que corresponde de esta línea para acá sería el área
temporal. Todo esto sería temporal. Y de este lado para acá sería nasal, y todo acá sería nasal. Entonces, ya le dividí la retina en dos partes, en temporal y nasal. Ahora, trazo otra línea que también pase a la mitad del nervio óptico y la divido así mismo. Y entonces, como yo sé que esta región es temporal, si hay una lesión aquí, digo, tiene una lesión en la región temporal superior. Si hay aquí una lesión, digo temporal inferior. Entonces, pero esta línea me va a dividir en superior e inferior. Esta me divide en nasal superior e inferior, superior y inferior nasal, ¿no? Pero por eso decimos nosotros a dónde está la lesión localizada. De esa manera, en forma imaginaria, porque la lámpara no lo tiene. Y aquí trazamos la línea, mire, vertical y una horizontal. Todo esto sería temporal y todo esto sería nasal. Esto sería superior nasal, temporal superior y temporal inferior. Y entonces aquí tenemos los dos nervios, mire. Uno del lado de este, que sería el ojo derecho, y este sería el ojo izquierdo. Y acuérdense que aquí medio, en esta parte está cerca la nariz. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero ver el nervio óptico, le digo al paciente, vea un poquito hacia el lado de su nariz. Y ahí inmediatamente se presenta el nervio óptico. Ve hacia el lado temporal, señor, ahí ya veo a la mácula. ¿Sí? Y entonces esto sería, mire, todo lo que es la mácula temporal, superior, inferior, nasal y nasal. Pero aquí sería, dibujando esquemáticamente, estaría la nariz, ¿no? Y entonces esto sería el nervio, toda la retina, el nervio óptico y los vasos. La retina se divide en tres partes. Polo posterior, polo posterior, ecuador y periferia. El polo posterior comprende el nervio óptico, la mácula y la arcada superior y la arcada inferior. Eso corresponde el polo posterior. ¿Sí? Entonces, si a mí me dice, ¿qué estructuras forma el polo posterior? 1, nervio óptico. 2, mácula. 3, arcada superior, arcada inferior. El ecuador es la parte de la mitad del globo ocular y esto sería la periferia. Entonces, divido la retina en tres partes. Ahora, si yo tengo, así como nos pasan las radiografías, cuando vimos órbitas, para ver la órbita derecha, izquierda, los huesos, todos esos, también tenemos un estudio que sirve para identificar el ojo si es derecho o es izquierdo. Entonces, a mí me pasa este estudio, que es una retinografía, y me dice, dígame qué tiene el ojo derecho, qué tiene el ojo izquierdo. No. Primero dígame cuál es el ojo derecho. Aquí está muy claro. El ojo derecho, la papila debe estar del lado derecho, fíjense. Entonces, si yo veo la papila al lado derecho, digo que es ojo derecho. Aquí sería la papila del ojo izquierdo, está del lado izquierdo. Entonces, digo ojo izquierdo. Por eso nos sujetamos nosotros. Y entonces, aquí me sería, mire, la nariz. Aquí pasaría, aquí de este lado divide a los dos ojos la nariz, ¿no? Entonces, esto sería el ojo derecho porque está del lado derecho. Esto sería el ojo izquierdo porque está del ojo izquierdo la papila. Y vemos esto. Vemos todo lo que es la retina. Ahora aquí estamos, miren, ya esta retinografía la pongo aquí en el ojo derecho y en el ojo izquierdo. Y veo, mire, que aquí está la nariz. Entonces, si yo le digo al paciente, vea un poquito hacia el lado de su nariz, ahí veo el nervio óptico. ¿Sí? Vea, si estoy viendo el ojo izquierdo, vea hacia la nariz. ¿Sí? Entonces, de esa forma encuentro el nervio óptico rapidísimo. Entonces, acuérdense cuál es el lado nasal y cuál es el lado temporal. Aquí, por ejemplo, tengo un nervio óptico, esto sería derecho, esto sería el izquierdo. Ahora voy a hacer semiología del fondo de ojo. ¿A qué partes? Al disco óptico o nervio óptico, papila o mancha ciega. Voy a hacer semiología a los vasos. Voy a hacerle semiología al parénquima retiniano. Voy a hacer semiología a la mácula. A esas 4 partes principales. Y voy a empezar con el nervio óptico.
En el nervio óptico le voy a estudiar la forma, generalmente redonda o ovalada. Es redonda o ovalada. Los bordes deben ser nítidos, no borrosos ni espumosos. El color del nervio óptico debe ser más claro del lado temporal, más claro del lado temporal. La excavación del nervio óptico, donde entra la arteria y la vena, es de 4 a 5 décimas. Eso es, ¿sí? Y el tamaño, sobre todo, que es de 1.5 milímetros. Esas son las características que voy a estudiar del nervio óptico. La forma, los bordes, el color, la excavación y el tamaño. Eso es lo que me importa haciendo semiología del disco óptico o nervio óptico o mancha ciega. Y esto sería el nervio óptico, mire. ¿Sí? Y aquí, este espacio de aquí para acá sería la excavación, donde entra la arteria y la vena. ¿Sí? Esto sería la excavación, esto sería el borde. Y entonces, aquí tenemos, mire, este es el disco óptico o nervio óptico. Este nervio óptico tiene la forma redonda. Tiene los bordes que son nítidos, no borrosos ni espumosos. Fíjense, están nítidos los bordes. Tenemos el color, aquí no lo vemos, pero debe ser rojizo amarillento, más claro del lado temporal. En la otra diapositiva sale. La excavación, que sería hasta acá, es de 4 a 5 décimos. Y el tamaño que va de aquí para acá, 1.5 milímetros. Y entonces, cuando yo encuentro una lesión en la retina, de ese tamaño, una lesión, entonces yo tengo, no le voy a decir que tiene aproximadamente 8 milímetros, 6 milímetros, 5 milímetros. No, aquí en forma imaginaria, vean el tamaño de aquí a acá, en forma imaginaria me la llevo de aquí para acá, sería 1, y de aquí para acá sería otro. Entonces digo que tiene 2 diámetros papilares, 2 diámetros. Aquí se toma como referencia el nervio óptico. Entonces, esta lesión tiene 2 diámetros papilares en sentido horizontal y en sentido vertical un diámetro papilar, porque de aquí para acá sería un diámetro. Esto corresponde el tamaño de para acá. Y acuérdense que el nervio óptico representa la visión gruesa y tiene 1.2 millones de axones. Y entonces aquí tenemos un nervio óptico, mire. Le estudio los bordes, le estudio la excavación, le estudio el color, que ahorita no lo vimos. Aquí se dice que el color es un color rojizo amarillento, más claro del lado temporal. Entonces yo pasé una línea aquí, mire, así en forma horizontal, ¿no? Vertical que diga, acá. Entonces todo esto sería el lado temporal y esto aquí es más claro donde estoy señalando todo el lado temporal y aquí es más oscuro. Esa es la característica de esto. El tamaño es de 1.5 milímetros que diga. Aquí lo tenemos, mire. El tamaño, esto sería 1.5 milímetros en sentido vertical, otros dicen que es 1.5 horizontal y 1.75, pero lo vamos a tomar como 1.5, ¿no? Ahora, al nervio óptico, todo esto que está marcado de negro es el borde, ¿sí? Entonces, los bordes son nítidos, la forma es redonda, ya dijimos 2. El color rojizo amarillento, vean aquí está más rojizo y aquí está más amarillento, del lado temporal. La excavación, el tamaño puede ser 4 a 5 décimas. Y el tamaño del nervio óptico es de 1.5 milímetros. La distancia que existe entre el borde, esto es el borde del nervio óptico, esto, y este es el borde de la excavación. Esto es el borde de la excavación. La distancia que existe entre el borde y el borde de la excavación, a eso se le llama reborde neuroretinal. Reborde neuroretinal. Que esto es muy importante y le tenemos mucho valor cuando hacemos el diagnóstico de glaucoma, ¿no? Y aquí tenemos, mire, la excavación, esto es el borde. Y aquí se ve más oscuro del lado nasal y esto sería más claro del lado temporal, porque aquí está la mácula, mire, vean lo más oscuro.
Si me cortan, nos vamos y nos vemos el lunes de esta forma. El martes me presento en escuela. Aquí tenemos otro nervio óptico, mire, que tiene la forma redonda. Aquí se ve más rojizo, más oscuro, y aquí se ve más claro. Y vean aquí, normalmente entra la arteria y la vena, ¿sí? La vena es esta, que es más un color rojo oscuro, y esto sería un rojo claro, que sería la arteria, ¿no? Pero vean aquí hay otra particularidad. Aquí hay una arteria, miren. Esto se llama arteria ciliar. Esto se presenta en el 25 al 30% de los pacientes y les da, generalmente el que tiene doble visión, se puede decir, ¿no? Porque si se ocluye la arteria, te quedas ciego. Pero en estos pacientes que tienen esta arteria, no se quedan ciegos. Entonces, aquí vemos, todo esto sería el lado temporal, de aquí para acá sería la mácula, ¿no? Y de aquí, si yo trazo la línea vertical, sería nasal, ¿no? Y veo las características de este nervio, miren, aquí yo no veo la forma, no se ve la forma. 2, no veo los bordes. 3, el color se pierde, la excavación se pierde, el tamaño se pierde. Y entonces se ve un nervio borroso, y a eso se le llama edema de papila. Y esto es muy característico en los pacientes que tienen el síndrome de cráneo hipertensivo. Ahora vemos otro nervio óptico, pero esto no es del ser humano, este es un fondo de ojo de un cobayo. Y vean cómo se ve, que esto no se parece a esto. No se parece. Y esto nos lo presentan a nosotros cuando estamos haciendo residencia en el examen final y dice, a ver, dígame. Y no. Entonces tiene uno que verte todo, ¿no? Entonces es un fondo de ojo de un cobayo que diga. Este es el fondo de el nervio óptico de un perro, mire. Vean cómo se ve, que no se parece al ser humano, ¿sí? Y tiene diferentes colores, miren, amarillo, verde, aquí sería un azul, un color gris y un color rojo, ¿no? Este es el fondo de ojo de un conejo, mire, que es muy diferente al de nosotros. Este es el fondo de ojo de una gallina, mire, cómo se ve. Este es el nervio óptico de la gallina. Este es el nervio óptico del conejo. Ahora, los vasos. Voy a estudiar el trayecto de los vasos. Voy a estudiar el color, voy a estudiar el calibre, voy a estudiar los reflejos y voy a estudiar los cruces arteriovenosos. A eso me voy a dedicar, ¿sí? Y entonces voy a ver trayectos. Debemos seleccionar una rama y seguirla hasta la periferia buscando estrechamiento o tortuosidades. Los vasos reciben el nombre según el cuadrante que ocupan. Puede ser superior, inferior, temporal o nasal, donde yo encuentre el vaso. Todos los vasos deben tener una división dicotómica. La circulación de la retina es dicotómica terminal. No hay anastomosis. No hay anastomosis, que quede claro. Y entonces aquí vemos, miren, esto oscuro sería la vena.